Lydia Trent estaba sentada en su escritorio en el bufete de abogados Allen Partners, revisando mecánicamente los documentos para la reunión matutina. Sus dedos, con una manicura perfecta de color burdeos, clasificaban hábilmente los papeles, mientras sus pensamientos estaban lejos. Ya era la tercera semana que notaba cambios en el comportamiento de Caleb, su marido. Pequeñas cosas que otra mujer podría achacar al estrés o al cansancio, pero no Lydia, cuya atención a los detalles era una costumbre profesional. Lydia, el señor Allen está esperando los documentos del caso Ramírez. La voz de Cynthia, la administradora junior, la sacó de sus pensamientos. Lydia asintió y le tendió la carpeta. Ya están listos. Dile que lo he revisado todo 2 veces. Cuando Cynthia se marchó, Lydia miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 12. Normalmente, a esa hora Caleb la llamaba para concretar los planes para la noche. Hoy, al igual que los días anteriores, no había habido ninguna llamada. Cogió el teléfono y escribió un mensaje. ¿Compras algo para cenar? La respuesta llegó 5 minutos después. Lo siento, hoy me quedaré hasta tarde en el trabajo. Cena sin mí. Lydia dejó el teléfono, se recostó en la silla y miró por la ventana el panorama de Omaha. 12 años de matrimonio. 12 años que comenzaron con un amor apasionado y poco a poco se convirtieron en algo parecido a una relación profesional. Cuentas conjuntas, reparto de tareas domésticas, conversaciones corteses durante la cena. No sabía decir con exactitud cuándo se había apagado la chispa. Quizás después de que intentaran 3 veces sin éxito tener un hijo, o después de que Caleb obtuviera un ascenso en la compañía de seguros y empezara a pasar más tiempo en el trabajo que en casa. Lydia recordaba cómo, 2 meses atrás, Caleb había regresado a casa con un brillo en los ojos que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Hablaba de un nuevo proyecto, de trabajar con una agencia inmobiliaria, de perspectivas de crecimiento. Entonces se alegró por él. Ahora, esos recuerdos habían adquirido otro matiz. A las 7 de la tarde, Lydia entró en su casa de 2 pisos en un tranquilo barrio residencial de Omaha. La casa estaba silenciosa y vacía. Encendió la luz del vestíbulo, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, sacó los recipientes con la comida que había preparado el fin de semana, calentó la cena y se sentó sola a la mesa. El teléfono de Caleb sonó desde el salón. Seguramente se lo había olvidado allí por la mañana. Lydia se acercó, cogió el dispositivo y vio en la pantalla el nombre Peyton B. La llamada se interrumpió, pero enseguida llegó un mensaje. El texto preliminar apareció en la pantalla de bloqueo. Estoy deseando volver a verte. La última noche fue... Lydia miró la pantalla del teléfono y sintió cómo algo frío se extendía por su interior. No era ingenua y siempre se había considerado una mujer racional. Ahora, la racionalidad le decía que no se trataba de un mensaje de trabajo. Dejó el teléfono y volvió a la cocina. Cenó mecánicamente, lavó los platos y subió al estudio que compartían en la segunda planta. Allí, entre libros de derecho y seguros, guardaban sus documentos, certificados de matrimonio, pólizas de seguro, documentos de la casa, extractos bancarios. Lydia abrió el cajón de la mesa y comenzó a revisar metódicamente los papeles. Su corazón latía con regularidad, su mente funcionaba con claridad, como siempre que se enfrentaba a un problema. Si Caleb la engañaba, debía estar preparada para cualquier escenario. Lydia siempre había sido partidaria del principio: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. 1 hora más tarde, oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Rápidamente guardó los papeles en el cajón y encendió el ordenador, fingiendo revisar el correo electrónico del trabajo. ¿Lydia? La voz de Caleb resonó desde abajo. En el despacho, respondió ella. Caleb subió y se detuvo en la puerta. Un hombre de 40 años con las sienes empezando a encanecer, vestido con un traje que le quedaba un poco más holgado que antes.
Durante los últimos 6 meses había estado entrenando intensamente en el gimnasio. Perdona por llegar tarde. El proyecto inmobiliario me lleva todo el tiempo, dijo aflojándose la corbata. Lidia sonrió, notando el ligero aroma de perfume femenino que emanaba de su ropa. Te olvidaste el teléfono esta mañana. Te han llamado. Por un instante, una sombra de inquietud pasó por los ojos de Caleb, pero rápidamente se recompuso. ¿Ah, sí? ¿Quién? Creo que alguien del trabajo. No he mirado, mintió ella. Tu cena está en el microondas. Caleb asintió y salió de la habitación. Lidia oyó cómo bajaba a la cocina, cómo abría el microondas, cómo tintineaban los platos. Se volvió hacia el ordenador y abrió un nuevo documento. En la parte superior escribió Peyton B. Al día siguiente, Lidia introdujo pequeños cambios en su horario habitual. En lugar de almorzar en la oficina, se tomó un tiempo para visitar la oficina de la compañía de seguros de Caleb. Era una visita no planificada con el pretexto de discutir su seguro personal. Conocía a la secretaria de Caleb, Ruth, una mujer mayor muy amable que llevaba más tiempo trabajando en la empresa que el propio Caleb. Lidia, qué agradable sorpresa, sonrió Ruth. Caleb está en una reunión, pero volverá en media hora. No pasa nada, esperaré, respondió Lidia acomodándose en la sala de espera. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo están tus nietos? Durante los siguientes 20 minutos charlaron sobre los asuntos familiares de Ruth, la reciente reforma de la oficina y el tiempo. Lidia sabía escuchar y hacer las preguntas adecuadas, una habilidad perfeccionada tras años de trabajo como administradora. ¿Quién está ahora con Caleb en la reunión?, preguntó Lidia, como si fuera algo sin importancia. Oh, es un representante de Blackwood Estate. Están trabajando juntos en un nuevo proyecto de seguros inmobiliarios. La señorita Blackwood viene casi todos los días. Lidia sintió un nudo en el estómago. Blackwood. Peyton Blackwood. Qué interesante. Caleb habla mucho de ese proyecto. Está muy entusiasmado. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de reuniones y Lidia vio a Caleb junto a una mujer joven, alta, delgada, con cabello castaño hasta los hombros y porte seguro. Estaban demasiado cerca el uno del otro para ser socios de negocios, se reían de algo y, cuando Caleb le puso la mano en la espalda, el gesto fue demasiado íntimo, demasiado posesivo. Lidia no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. Los años de trabajo en un bufete de abogados le habían enseñado a controlar su expresión facial en cualquier situación. Caleb la vio y se quedó paralizado. «Lidia, ¿qué haces aquí?» «He decidido pasarme por aquí para hablar de nuestro seguro», respondió ella con calma, levantándose. «Pero veo que estás ocupado. ¿Nos presentas?» Caleb parecía preferir no hacerlo, pero no tenía otra opción. Lidia, esta es Peyton Blackwood, de Blackwood Estate. Estamos trabajando en un proyecto conjunto. Peyton, esta es mi esposa, Lidia. Peyton Blackwood esbozó esa sonrisa profesional que se utiliza en las reuniones de negocios. Encantada de conocerla, señora Trent. Caleb me ha hablado mucho de usted. Lo dudo, pensó Lidia, pero respondió con una sonrisa igualmente profesional. Igualmente, señorita Blackwood, espero que el proyecto sea un éxito. Caleb parecía incómodo, mirando de una mujer a otra. Lidia, ¿podemos hablar del seguro esta noche? Todavía tengo varias reuniones hoy. Por supuesto, asintió Lidia. No te molestaré. Encantada de conocerte, señorita Blackwood. Al salir de la oficina, Lidia se sentó en su coche y se quedó mirando al frente durante un rato. Ahora sus sospechas tenían un nombre y un rostro. Peyton Blackwood. Parecía tener unos 30 años, quizá un poco menos, bastante más joven que la propia Lidia, que ya había cumplido los 38. Esa noche, Caleb llegó a casa tarde, como era habitual últimamente. Lidia no sacó el tema de su visita ni de Peyton Blackwood. En su lugar, habló del trabajo, de una película que había visto recientemente, de todo menos de lo importante.
Antes de acostarse, cuando Caleb ya estaba en la cama, absorto en su tableta, Lidia dijo: «Estoy pensando en invitar a tus compañeros de trabajo a cenar este fin de semana. A esa mujer con la que trabajas en el proyecto, ¿cómo se llama? ¿Peyton? Y a alguien más de la oficina. Ruth, por ejemplo. Hace tiempo que no invitamos a nadie». Caleb bajó la tableta y la miró con una inquietud mal disimulada. «No creo que sea una buena idea. Ahora mismo todos están muy ocupados con el proyecto». «Qué pena». Lidia se encogió de hombros. «Bueno, quizá en otra ocasión». Durante los días siguientes, Lidia observó a su marido con renovada atención. Se fijó en cada rareza, en cada contradicción. Caleb decía que trabajaba hasta tarde, pero Ruth comentó una vez que la oficina cerraba a las 6 de la tarde. Él mencionaba comidas de negocios, pero la tarjeta de crédito no mostraba transacciones en restaurantes. Sus historias sobre el proyecto estaban llenas de entusiasmo, pero carecían de detalles concretos. Una mañana, mientras Caleb se duchaba, Lidia aprovechó la oportunidad para revisar su teléfono. Los mensajes con Peyton habían sido borrados, pero quedaban rastros en los registros telefónicos. Llamadas frecuentes, siempre aproximadamente a la misma hora, normalmente después de que Caleb saliera de casa supuestamente para ir al trabajo. Lidia no montó ninguna escena, ni tuvo ningún berrinche. No era su estilo. En lugar de eso comenzó a prepararse. Sus cuentas conjuntas, inversiones, propiedades inmobiliarias, todo ello requería una auditoría minuciosa. Comenzó a copiar documentos y a guardar las copias en la caja fuerte de su trabajo, a la que Caleb no tenía acceso. Una noche, mientras se preparaba para otra reunión tardía, Caleb dijo: «Las próximas semanas voy a estar muy ocupado. Es posible que tenga que pasar la noche en la oficina». Lidia levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Pasar la noche en la oficina? ¿Es necesario? El proyecto está entrando en su fase final. Será más fácil no perder tiempo en desplazamientos. Ella asintió con la cabeza, fingiendo creerle. «Por supuesto, lo entiendo. El trabajo es lo primero». Cuando Caleb cerró la puerta, Lidia dejó el libro y se quedó sentada en silencio durante un buen rato. Luego cogió el teléfono y abrió la agenda. Su dedo se detuvo sobre el número de Avery Morrison, el detective privado cuyos servicios utilizaba el bufete de abogados en el que trabajaba. Avery era discreto y eficaz, la combinación perfecta para lo que ella necesitaba. Lidia respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Cuando Avery respondió, su voz era tranquila y profesional. «Hola, señor Morrison. Soy Lidia Trent. Necesito sus servicios para un asunto privado». «Sí, es confidencial. ¿Podríamos vernos mañana?» Unos días después de esa conversación, mientras revisaba el correo en el trabajo, Lidia recibió un correo electrónico de Avery. Tenía fotos adjuntas. Abrió la primera imagen y vio a Caleb y Peyton entrando en un pequeño hotel a las afueras de Omaha. La segunda foto los mostraba en el aparcamiento de un restaurante, besándose sin importarles los transeúntes. En la tercera, salían del mismo hotel a primera hora de la mañana. Lidia cerró el correo y lo borró, pero antes guardó las fotos en una memoria USB. Ahora tenía pruebas, pero ¿qué iba a hacer con ellas? ¿Confrontarlo? ¿Divorciarse? Ambas opciones le parecían demasiado obvias, demasiado predecibles. Esa noche, sentada en su casa vacía, Lidia sopesó sus opciones. 12 años de matrimonio no es un período tan corto como para simplemente tirarlo por la borda y empezar de nuevo. Pero tampoco estaba dispuesta a seguir viviendo en el engaño. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por el sonido de un mensaje entrante. Era Caleb. «Llegaré tarde. No me esperes». Lidia dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, creando un ruido monótono. Miró la tranquila calle de las afueras de Omaha y sintió cómo crecía su determinación. Si Caleb jugaba a su juego, ella jugaría al suyo,
Y, a diferencia de él, ella jugaría para ganar. Lydia volvió a la mesa y abrió el portátil. Empezó a hacer una lista de todos los activos comunes, todas las cuentas, todos los documentos que tendría que revisar. Sus dedos volaban sobre el teclado y en su cabeza se formaba un plan. Claro, metódico, implacable. Caleb y su Peyton no tenían ni idea de con quién se habían metido. La cafetería Midnight Blues estaba situada en el distrito financiero de Omaha, bastante lejos de las oficinas de la compañía de seguros donde trabajaba Caleb y del bufete de abogados de Lydia. El lugar no había sido elegido al azar. Aquí, el riesgo de encontrarse con conocidos era prácticamente nulo. Lydia estaba sentada en una mesa en la esquina, desde donde se veía bien toda la sala. Delante de ella había una taza de té frío. No había tocado la bebida y miraba nerviosamente hacia la puerta de entrada. A las 2 en punto de la tarde, sonó el timbre y entró en la cafetería un hombre de mediana edad, con el pelo corto y una mirada penetrante. Echó un rápido vistazo al local, vio a Lydia y se dirigió hacia ella. «Señora Trent», dijo, asintiendo con la cabeza y sentándose frente a ella. «Señor Morrison», respondió ella. «Gracias por aceptar reunirse conmigo en persona». Avery Morrison era un detective privado al que a veces contrataba el bufete de abogados para recabar información sobre casos especialmente delicados. Lydia lo conocía como un profesional capaz de guardar los secretos de sus clientes. «Tengo la información que me pidió», dijo Morrison en voz baja, sin llamar la atención de los pocos clientes del café. Peyton Blackwood, 30 años, nacida en Wichita, Kansas. Se mudó a Omaha hace 5 años, soltera, sin hijos. Trabaja en la agencia inmobiliaria Blackwood Estate, un negocio familiar. Su padre, Harmon Blackwood, la fundó hace 20 años, pero ahora se ha retirado por problemas de salud. Lydia escuchaba sin interrumpir, memorizando cada detalle. En los últimos 2 años, Blackwood Estate ha cerrado varias operaciones inmobiliarias importantes en Omaha. Según los documentos, todo es legal, pero hay algunos matices. Morrison sacó su tableta y le mostró a Lydia varios gráficos. Los precios de los inmuebles con los que trabajan siempre son ligeramente superiores a los del mercado, y las valoraciones de las aseguradoras coinciden curiosamente con la compañía de seguros en la que trabaja su marido. Lydia estudió atentamente los gráficos y poco a poco fue comprendiendo el mecanismo. Valoraciones de las aseguradoras infladas, precios de venta inflados, el clásico esquema para blanquear dinero. ¿Y su relación personal?, preguntó ella, levantando la vista de la tableta. Morrison sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Llevan saliendo juntos unos 7 meses. Los martes y jueves suelen cenar en el restaurante Albion, en Dunlap Street. Luego van al Hotel Belvedere, a las afueras de la ciudad. Su marido se registra con el nombre de Kyle Brown. Los fines de semana, a veces, salen de la ciudad. La familia Blackwood tiene una casa en el lago Carter. Lydia abrió el sobre y miró las fotos. Caleb y Peyton entran en el restaurante cogidos de la mano. Caleb besa a Peyton junto a su coche. Caleb entra en el hotel y 10 minutos después, Peyton llega al mismo lugar. Las fotos eran nítidas, no dejaban lugar a dudas ni a excusas. ¿Qué más puede decirme sobre la señorita Blackwood? Lydia se esforzó por mantener la voz firme, sin emociones. Tiene 30 años, pero ya dirige el negocio familiar. Es ambiciosa y decidida. En el último año, su agencia se ha expandido y han abierto una segunda oficina al otro lado de la ciudad. Lleva un estilo de vida activo: gimnasio, tenis, yoga. Se graduó en la Facultad de Economía de la Universidad de Nebraska. En Omaha tiene fama de ser una mujer de negocios de éxito. Lydia asintió con la cabeza y volvió a guardar las fotos en el sobre. En cuanto a sus planes, Morrison se detuvo un momento. ¿Hay algo más? Abrió una nueva carpeta en la tableta y giró la pantalla hacia Lydia. Eran fotos de documentos, páginas del contrato con marcas resaltadas.
Este es el contrato preliminar para la compra de la casa de Maple Avenue, 226. Los dos nombres que aparecen en el contrato son los de su marido y Peyton Blackwood. La fecha de firma es dentro de 2 semanas. Lydia sintió cómo se le helaba el corazón. Maple Avenue, 226. Era la casa que compartía con Caleb. «Pero eso es imposible», dijo. «Para vender la casa se necesita mi firma. Soy copropietaria». Morrison pasó en silencio las páginas hasta llegar a la última. Allí, en la parte inferior, había una firma, una torpe imitación de la firma de Lydia. «¿Cuándo fue la última vez que revisó los documentos de la casa?», preguntó Morrison. Lydia contuvo el temblor de sus manos entrelazando los dedos. «Hace 3 meses, cuando renovamos el seguro. Todo estaba en orden». «Compruébelos de nuevo», le aconsejó el detective. «Y, si me permite un consejo, compruebe todos sus activos conjuntos. Por lo que veo, están planeando algo a gran escala. Y su marido no solo tiene una aventura con la señorita Blackwood, sino que son socios en otro sentido». Lydia pagó el té y salió de la cafetería, apretando con fuerza la bolsa con los documentos. La ciudad parecía diferente, más fría, extraña. Se sentó en el coche, pero no arrancó el motor tratando de asimilar la información recibida. 7 meses. Caleb la había estado engañando durante 7 meses. Y no solo la engañaba, sino que planeaba quedarse con su amante con la casa que compartían. ¿Qué más habían falsificado? ¿Qué otros documentos habían reescrito? Arrancó el coche y se dirigió al banco. El tiempo de los sentimentalismos había pasado, ahora tenía que actuar. En el banco, Lydia solicitó un extracto completo de todas las cuentas que tenía con Caleb. Al revisar los papeles, observó varias transferencias importantes realizadas en los últimos meses. El dinero se había transferido a una cuenta que ella desconocía. Afortunadamente, la cuenta principal, donde guardaba sus ahorros personales, permanecía intacta. Caleb no tenía acceso a ella. El siguiente paso fue visitar la oficina de registro de la propiedad. Lydia, utilizando sus contactos en el mundo jurídico, obtuvo copias de todos los documentos de su casa. Lo que vio confirmó sus peores temores. 3 semanas antes se había presentado una solicitud de cambio de titularidad. La solicitud llevaba las firmas de ambos propietarios, la suya y la de Caleb, pero su firma era falsa. Al regresar a casa, Lydia revisó todos los documentos que tenía en la caja fuerte. Descubrió que habían desaparecido los originales de las pólizas de seguro, los títulos de propiedad de la casa y el contrato de la cuenta bancaria conjunta. Caleb los había cogido, probablemente para falsificarlos. Se sentó a la mesa de la cocina y extendió ante sí las copias de los documentos y las notas. La situación era peor de lo que había imaginado. Caleb y Peyton no solo planeaban irse juntos, sino que iban a dejar a Lydia sin nada. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Caleb. «¿Sí?», respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. «Hola». La voz de su marido sonaba despreocupada. «Hoy volveré a llegar tarde. No me esperes para cenar». «De acuerdo», dijo ella. «¿Mucho trabajo con el proyecto?» «Sí, estamos terminando los últimos detalles. Pronto estará todo listo». «Claro», pensó Lydia. «Dentro de 2 semanas firmarán los documentos de mi casa». «Buena suerte con el trabajo», dijo ella y colgó. Lydia miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. La mayoría de las oficinas ya estaban cerradas, pero ella aún tenía un as en la manga. Marcó el número de Verity Parker, su amiga que trabajaba como notaria. «Verity, necesito tu ayuda. Es urgente y confidencial». 1 hora más tarde se reunieron en la pequeña oficina de Verity, en el centro de la ciudad. Lydia llevó consigo copias de todos los documentos que había podido reunir. «Necesito transferir varias cosas a mi nombre», explicó, evitando entrar en detalles. «Y hacerlo de manera que mi marido no se entere.
Verity era una notaria con suficiente experiencia como para comprender la situación sin hacer preguntas innecesarias. ¿Qué es exactamente lo que necesitas transferir? Mi coche, las acciones de la empresa que compré el año pasado y la parcela de mi casa de campo, que está a mi nombre, pero quiero asegurarme de que nadie pueda reclamarla. Pasaron varias horas tramitando los documentos. Verity le explicó qué otros pasos debía dar para proteger completamente sus activos. Lidia, dijo al final, no te voy a preguntar qué está pasando, pero si necesitas asesoramiento legal sobre derecho de familia, conozco a un buen abogado. Gracias, pero por ahora me las arreglaré sola, respondió Lidia recogiendo los papeles. No por nada trabajo en un bufete de abogados. Cuando regresó a casa, ya era tarde. La casa estaba en silencio. Caleb aún no había vuelto. Lidia subió a su dormitorio y miró la cama que habían compartido durante 12 años. ¿Cuántos de esos años habían sido reales? ¿Cuándo había comenzado el engaño? Abrió el armario y miró las cosas de Caleb. Camisas, trajes y corbatas cuidadosamente colgados. Pasó la mano por la tela, recordando cómo ella misma le había elegido esas prendas en su día. El reloj marcaba casi medianoche cuando Lidia oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Cerró rápidamente el armario, se acostó en la cama y fingió estar dormida. Caleb entró silenciosamente en la habitación, tratando de no hacer ruido. Se desnudó, se duchó y se acostó a su lado. Ella sentía el aroma de su colonia mezclado con algo más, el perfume de Peyton, el olor del restaurante, el olor de la traición. Por la mañana, durante el desayuno, Lidia observó a Caleb mientras tomaba café y hojeaba las noticias en su tableta. Una mañana normal, un desayuno normal y un abismo de mentiras entre ellos. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó ella, untando mermelada en una tostada. Un día de trabajo normal, respondió él sin levantar la vista de la tableta. Reuniones, llamadas, documentos. ¿Y tú? Lo mismo, sonrió. Por cierto, estoy pensando en renovar la decoración del salón. ¿Qué te parece? Caleb levantó la vista y en sus ojos se reflejó una inquietud que rápidamente se transformó en indiferencia. Haz lo que quieras, pero nada de reformas importantes, ¿de acuerdo? Por supuesto, pensó Lidia. ¿Para qué gastar dinero en reformar una casa que vais a vender dentro de 2 semanas? Solo unas cortinas nuevas y, tal vez, un sofá, dijo en voz alta. Nada serio. Cuando Caleb se fue a trabajar, Lidia no fue a la oficina. En su lugar se dirigió al banco, otro banco, no el que tenían la cuenta conjunta. Allí abrió una nueva cuenta a su nombre y transfirió una cantidad considerable de su cuenta personal. Luego fue a una compañía de seguros, competidora de la que trabajaba Caleb, y contrató nuevas pólizas para su coche y sus objetos personales. Al regresar a casa, Lidia comenzó a revisar metódicamente cada rincón de la casa, recogiendo objetos de valor, documentos y recuerdos. Empaquetó cuidadosamente todo lo que tenía importancia para ella y lo llevó a Verity, su amiga notaria, para que lo guardara. «Perdona las molestias», dijo mientras le entregaba varias cajas. «Solo será por un par de semanas mientras renuevo la casa». Verity no hizo preguntas, simplemente la ayudó a llevar las cajas al almacén de su oficina. «Estarán a salvo», le prometió. «¿Y tú estás a salvo, Lidia?» «Sí», respondió Lidia con una leve sonrisa. «Estoy completamente a salvo, pero no estoy tan segura de algunas otras personas». En los días siguientes, Lidia siguió llevando una doble vida. En el trabajo era la misma Lidia Trent de siempre, la eficiente administradora del bufete de abogados. En casa, era una esposa cariñosa que no sospechaba de la traición de su marido, y en su tiempo libre planificaba cuidadosamente sus próximos pasos. Se reunió con Avery Morrison una vez más y le pagó por una investigación adicional. «Necesito saber todo sobre el negocio de Peyton Blackwood», dijo ella. «Todas las transacciones del último año,
todos los socios, todos los documentos que puedas encontrar. Morrison asintió, pero parecía preocupado. Señora Trent, ¿está segura de que quiere indagar tan profundamente? Si realmente hay algo ilegal, puede ser peligroso. No voy a chantajear a nadie, lo tranquilizó Lydia. Solo quiero saber a qué me enfrento. 3 días después, Morrison le envió un correo electrónico cifrado con los resultados de la investigación. Lydia pasó toda la noche estudiando los documentos mientras Caleb estaba en otra cena de trabajo. Lo que descubrió iba más allá de la simple infidelidad conyugal. Blackwood Estate y la compañía de seguros de Caleb participaban en una trama de fraude de seguros. Inflaron el valor de las propiedades, contrataron pólizas de seguro por importes excesivos y luego simularon siniestros, desde pequeños accidentes hasta incendios. Entre los documentos había una lista de direcciones donde se habían producido bad bail durante el último año. Lydia comprobó varias de ellas en un buscador y encontró noticias sobre incendios e inundaciones. En ningún caso se mencionaba la sospecha de incendio provocado o daño intencionado. Se recostó en el respaldo de la silla, reflexionando sobre la información obtenida. Caleb no solo era un marido infiel, sino que también era cómplice de una trama delictiva, y su casa probablemente iba a ser la próxima víctima de un quiso tras el cambio de titularidad. Al día siguiente, Lydia se tomó el día libre en el trabajo y se dirigió a la inspección de incendios. Gracias a su poder de persuasión y a sus contactos en los círculos jurídicos, consiguió acceder a los informes de los incendios ocurridos en las direcciones de la lista. En todos los casos, la causa del incendio se atribuyó a un cortocircuito o a un fallo en los electrodomésticos. No había sospechas de incendio provocado. Hizo copias de todos los informes y los añadió a su creciente expediente sobre Caleb y Peyton. Luego visitó la oficina de la compañía de seguros donde trabajaba Caleb y, presentándose como una posible clienta, solicitó información sobre las pólizas de seguros para propiedades inmobiliarias. Una vez que recibió los folletos y los modelos de documentos, los comparó con las pólizas que ya tenía a su disposición. El plan se hacía cada vez más evidente. Por la noche, sentada sola en la cocina, Lydia elaboró una lista de sus próximos pasos. Quedaba una semana para la fecha prevista para la firma de los documentos de la casa. Durante ese tiempo, tenía que proteger todos sus activos, reunir pruebas suficientes y prepararse para la inevitable confrontación. Sabía que Caleb y Peyton no se rendirían sin más. Si realmente estaban involucrados en una estafa, había demasiado en juego para ellos. Pero Lydia tampoco estaba dispuesta a rendirse sin luchar. 2 días después, recibió una llamada de Avery Morrison. «Tengo algo interesante», le dijo. «¿Podemos vernos ahora?» Quedaron en la misma cafetería que la primera vez. Morrison parecía tenso cuando le entregó el sobre. «He seguido a la señorita Blackwood, tal y como me pidió. Ayer se reunió con un empleado del banco First National. Conseguí hacer algunas fotos de su conversación y, por suerte, también de los documentos que estaban revisando». Lydia abrió el sobre y vio las fotos. En una de ellas se veía un documento con el logotipo del banco, una solicitud de un préstamo hipotecario de gran cuantía, dirección de la propiedad hipotecada, Maple Avenue 226, su casa. «Van a pedir un préstamo hipotecario justo después de la reinscripción», murmuró Lydia. «Y luego, probablemente, ocurrirá algún pi», asintió Morrison. «Y el seguro cubrirá el préstamo y les reportará beneficios adicionales». Lydia sintió cómo una fría ira crecía en su interior. Ya no se trataba solo de una traición, era un delito en el que su casa, su vida, no eran más que moneda de cambio. «Gracias, señor Morrison», dijo ella guardando las fotos. «Me ha ayudado mucho». «Tenga cuidado, señora Trent», le advirtió el detective. «Si todo es como creemos, estas personas no se detendrán ahí, y no les gustará que alguien se interponga en su camino». Lydia asintió, consciente de la gravedad de la situación,
pero no había marcha atrás. Ahora no se trataba solo de salvar sus bienes, sino de detener la trama delictiva antes de que otras personas resultaran perjudicadas. Al regresar a casa, se sentó frente al ordenador y comenzó a redactar un informe detallado de todo lo que había averiguado. Sistematizó cada detalle, cada prueba, creando un cuadro convincente del fraude. Cuando el documento estuvo listo, lo guardó en una memoria USB y lo escondió en un bolsillo secreto de su bolso de trabajo. Esa noche, cuando Caleb regresó a casa, Lydia lo recibió con una sonrisa, como de costumbre. Cenaron juntos, hablando de asuntos cotidianos sin importancia. Desde fuera, parecían una pareja normal que llevaba una vida normal. Pero por dentro, Lydia ya había cruzado el punto de no retorno. Sabía la verdad y estaba lista para actuar. Caleb y Peyton, seguros del éxito de su plan, no sospechaban que su trama estaba a punto de derrumbarse. 3 días antes de la fecha prevista para la firma de los documentos de la casa, Lydia terminó todos sus preparativos. Todos los objetos de valor fueron sacados de la casa. Todos los documentos importantes se copiaron y se guardaron en un lugar seguro. Todas las pruebas del fraude se recopilaron y sistematizaron. Ahora solo quedaba esperar. Y esa noche, tumbada junto al hombre al que una vez amó y ahora despreciaba, Lydia sonrió en la oscuridad. Pronto todo terminaría, pero no como Caleb y Peyton habían planeado. La lluvia golpeaba el techo de la casa en Maple Avenue, 226. Las gotas resbalaban por los cristales de las ventanas, creando extraños dibujos a la luz de las farolas. Lydia estaba sentada en un sillón junto a la ventana del salón, observando los chorros de agua y escuchando el ruido de la tormenta. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 10:45 de la noche. Caleb había llamado 2 horas antes para decirle que tenía una reunión urgente y que llegaría tarde. Nada nuevo. En las últimas semanas, esa se había convertido en su excusa habitual. Lydia no discutió ni hizo preguntas. Simplemente dijo, «Está bien», y terminó la conversación. La casa estaba inusualmente silenciosa y vacía. En los últimos días, Lydia se había deshecho metódicamente de la mayor parte de sus cosas. Los objetos de valor estaban bien escondidos en casa de su amiga Verity. Parte de los muebles se habían vendido por internet y algunos objetos de decoración se habían donado a organizaciones benéficas. Solo quedaron las cosas más necesarias y las que no tenían valor, lo suficiente para que la casa no pareciera abandonada, pero no tanto como para que le diera pena dejarlas. Junto al sillón había una pequeña maleta ya hecha. En ella había todo lo que Lydia podría necesitar en los próximos días: ropa, documentos y algunos objetos memorables. El resto la esperaba en el nuevo apartamento que había alquilado una semana antes al otro lado de la ciudad. El teléfono que estaba sobre la mesita vibró. Lydia miró la pantalla. Era un mensaje de Avery Morrison. Se han reunido en el restaurante Albion. Por lo que parece, están celebrando algo. Lydia dejó el teléfono sin responder al mensaje. Sabía que hoy Caleb y Peyton tenían que firmar todos los documentos para la reinscripción de la casa. Por lo visto, la transacción había sido un éxito y ahora estaban celebrando su place buy. Se levantó, se acercó a la chimenea y cogió de la repisa una foto enmarcada. Ella y Caleb el día de su boda, 12 años atrás, jóvenes, felices, mirando con esperanza hacia el futuro. Lydia recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. El vestido de novia que había elegido con su madre, la voz nerviosa de Caleb al pronunciar sus votos, su primer baile como marido y mujer. 12 años. Lydia pasó el dedo por el cristal del marco, por el rostro del joven Caleb. ¿Sabía ya entonces que era capaz de tal traición? ¿O fue algo que llegó poco a poco, con los años? No importaba. El resultado fue el mismo. Su matrimonio terminó, y terminó de mala manera. Volvió a colocar la foto en la estantería y se dirigió a la cocina.
Sobre la mesa había una carpeta con documentos, copias de todas las pruebas de fraude que había reunido, esquemas, extractos, fotografías, informes. Todo estaba cuidadosamente sistematizado y preparado para ser entregado a las personas adecuadas. Pero hoy no. Hoy Lidia tenía otros planes. Se sirvió una taza de té y volvió a sentarse en el sillón junto a la ventana. La lluvia arreció, convirtiéndose casi en un aguacero. Según el pronóstico del tiempo, el mal tiempo iba a continuar toda la noche. El tiempo ideal para cerrar un capítulo de su vida y comenzar otro. A las 11:30 se oyó el ruido de un coche acercándose. Lidia corrió la cortina y vio un BMW plateado, el coche de Peyton Blackwood, deteniéndose junto a la casa. No esperaba que Peyton llegara tan pronto, pero eso no cambiaba sus planes. Durante unos minutos no pasó nada. Probablemente Peyton estaba reuniendo valor o esperando a que pasara un chaparrón especialmente fuerte. Finalmente, la puerta del coche se abrió y Peyton Blackwood, protegida con un paraguas, se dirigió rápidamente hacia la casa. Lidia soltó la cortina y se recostó en el sillón, escuchando. Al principio, un golpe suave. Peyton, al parecer, todavía dudaba. Luego, el golpe se hizo más fuerte, más seguro. Y luego se convirtió en un golpeteo insistente, con el puño contra la puerta, sin ceremonias. «¡Abre! Sé que estás en casa». La voz de Peyton cubría fácilmente el ruido de la lluvia. Lidia no se apresuró. Se terminó el té, dejó la taza cuidadosamente sobre la mesita y solo entonces se dirigió a la puerta. Peyton siguió golpeando, cada vez con más impaciencia. «Ya voy», dijo Lidia con calma, acercándose a la puerta. «No hace falta que hagas tanto ruido». Abrió la puerta y vio a Peyton Blackwood, empapada a pesar del paraguas, con el pelo revuelto y los ojos ardientes. En el rostro de Peyton se mezclaban el triunfo, la ira y una especie de entusiasmo infantil, como el de un niño que ha recibido un regalo tan esperado. «Ahora soy la dueña de la casa», exclamó Peyton, sin dejar que Lidia dijera una palabra. «Todos los documentos están firmados. Ahora no eres nadie aquí. Lárgate». Lidia la miró con calma, sin mostrar ninguna emoción. Esta mujer había destruido su matrimonio, había participado en una estafa y se disponía a echarla de su propia casa. Y sin embargo, parecía absolutamente segura de que tenía razón y de que quedaría impune. «Hola, Peyton», dijo Lidia con voz tranquila. «Entra, no te quedes ahí bajo la lluvia». Peyton claramente no esperaba tal recepción. Se quedó desconcertada por un momento, pero rápidamente recuperó su expresión de confianza y entró, dejando una huella húmeda en el parqué del vestíbulo. «¿No lo has entendido?» Peyton cerró el paraguas y lo sacudió, sin preocuparse demasiado por dónde caían las gotas. «He dicho que te vayas. Ahora la casa es mía. Toma». Sacó un papel doblado del bolso y lo agitó delante de la cara de Lidia. «Los documentos se han firmado hoy. Ya no tienes derecho a estar aquí». Lidia tomó el documento y lo desplegó lentamente, fingiendo examinarlo con atención. Aunque ya sabía lo que había allí, un certificado de propiedad falso, en el que su firma había sido hábilmente falsificada. Sin embargo, no tan hábilmente como para engañar a un buen grafólogo cuyos servicios ya había utilizado. «Ya lo veo», dijo, devolviendo el papel a Peyton. «En ese caso, recogeré mis cosas y me iré». Ahora Peyton parecía realmente desconcertada. Esperaba lágrimas, gritos, amenazas, cualquier cosa, pero no esa tranquila aceptación. ¿Te vas a ir así sin más?», preguntó incrédula. «¿Qué me queda?». Lidia se encogió de hombros. «Si los documentos están firmados, significa que realmente ya no tengo derechos sobre esta casa. Dame media hora para recoger lo necesario y me iré». Peyton se dirigió al salón, todavía con el título de propiedad en las manos, como si fuera un talismán. Miró la habitación y una sonrisa apareció en su rostro, la sonrisa de una vencedora,
de una conquistadora que finalmente había conseguido lo que deseaba. «Es una bonita casa», dijo, pasando la mano por el respaldo del sofá. «Siempre me ha gustado. Desde que Caleb me invitó aquí por primera vez, cuando tú no estabas en casa, claro». Lidia ignoró el evidente intento de herirla. Simplemente asintió con la cabeza y se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. «Recogeré mis cosas en el dormitorio», dijo. «No te preocupes, solo me llevaré mis objetos personales. Los muebles y todo lo demás se quedan aquí». Lidia subió las escaleras, dejando a Peyton examinando sus nuevas posesiones. En el dormitorio abrió el armario y sacó algunas cosas, lo suficiente para dar la impresión de que estaba recogiendo lo más necesario. Luego las metió en una pequeña bolsa que había preparado con previsión. Abajo, Peyton recorría la casa, examinando cada habitación, cada rincón, como si intentara probarse una nueva vida. Lidia oía sus pasos, cómo abría y cerraba puertas, cómo encendía y apagaba la luz. Casi le dio pena a esa mujer, que no tenía ni idea de lo que le esperaba. Después de preparar la bolsa, Lidia bajó las escaleras. Peyton estaba en el comedor, mirando las estanterías vacías del aparador. «¿Dónde está toda la vajilla?», preguntó, volviéndose hacia Lidia. «¿Y la cubertería de plata que estaba aquí?». «La semana pasada doné la mayor parte de las cosas a una organización benéfica», mintió Lidia. «Decidí que Caleb y yo necesitábamos renovar la decoración. Quería darle una sorpresa». Peyton frunció el ceño, pero rápidamente recuperó su expresión de satisfacción. «No importa, Caleb y yo compraremos vajilla nueva, mejor que la anterior». «Por supuesto», asintió Lidia. «Por cierto, ¿dónde está él? Pensaba que vendríais juntos para celebrar vuestra adquisición». «Tiene una reunión de negocios», respondió Peyton. «Se unirá más tarde. Decidí no esperar y contarte yo misma la buena noticia». «Muy amable de tu parte». Lidia esbozó una sonrisa cortés, la misma que utilizaba con los clientes especialmente desagradables en la oficina. «Bueno, ya casi estoy lista. Déjame coger unas cuantas cosas más del despacho». Se dirigió al despacho, donde había una carpeta con documentos sobre la mesa, la misma que contenía las pruebas del fraude. Lidia cogió la carpeta y la metió en el bolso. Luego miró a su alrededor, fingiendo que decidía qué más coger. En realidad, todo lo de valor ya había sido sacado de la casa hacía tiempo. Peyton la siguió al estudio, observando cada uno de sus movimientos. Una expresión de ligera decepción apareció en su rostro cuando vio las estanterías vacías. «¿Y dónde están todos los libros? ¿Y el equipo de oficina?», preguntó. «¿También las donaste a la caridad?». «No, Caleb se las llevó hace una semana», respondió Lidia. «Dijo que las necesitaba para trabajar. ¿No te lo dijo?». Peyton dudó por un momento, pero rápidamente asintió. «Ah, sí, claro. Simplemente lo había olvidado». Era evidente que Caleb no le había dicho nada. Quizás planeaba llevarse él mismo todo lo valioso de la casa después de echar a Lidia. Pero Lidia se le adelantó. «Creo que me he llevado todo lo necesario», dijo, cerrando la bolsa. «El resto de cosas las recogeré más tarde, si no te importa, o puedo enviar a alguien a recogerlas». «No te apresures», ofreció Peyton inesperadamente con generosidad. «Puedes venir a recogerlas, digamos, dentro de una semana. No soy ningún monstruo». «No», pensó Lidia, «no eres un monstruo, solo eres una mujer narcisista y codiciosa que no se detendrá ante nada por dinero». «Gracias por tu comprensión», dijo en voz alta. «Entonces me voy». Volvieron al vestíbulo. Lidia cogió la maleta preparada, se puso la gabardina y abrió la puerta. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Las gotas golpearon inmediatamente el porche y los escalones que conducían al camino. «Un momento», dijo Lidia, sacando un manojo de llaves del bolsillo de la gabardina. Separó 2 llaves y se las entregó a Peyton. «Las llaves de la casa, ahora que eres la dueña». Peyton tomó las llaves con una sonrisa triunfante. «No te preocupes», dijo.
Caleb y yo íbamos a cambiar las cerraduras de todos modos. Es sensato, asintió Lydia. Bueno, adiós, Peyton. Espero que seas feliz en esta casa. Salió bajo la lluvia, abrió el paraguas y se dirigió a su coche, aparcado al otro lado de la calle. Peyton se quedó en la puerta, observándola marcharse con una expresión de triunfo en el rostro. Lydia no se volvió. Caminó tranquilamente hasta el coche, puso el bolso y la maleta en el maletero, se sentó al volante y se puso en marcha. Solo después de alejarse unas cuantas manzanas, se permitió relajarse y respirar. La primera parte del plan se había cumplido. Ahora solo quedaba esperar la reacción de Peyton cuando se diera cuenta de que había obtenido una victoria pírrica. Lydia aparcó en una calle tranquila cerca de su casa y sacó el teléfono. Buscó el nombre de Avery Morrison en sus contactos y le escribió un breve mensaje. «Está aquí. Me he ido. Sigue vigilando». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. En posición». Lydia sabía que Morrison estaba vigilando la casa desde el otro lado de la calle, escondido en su coche. Tenía que grabar todo lo que sucediera a continuación, incluida la reacción de Peyton cuando descubriera que la casa estaba prácticamente vacía y la llegada de Caleb, si es que aparecía hoy. Lydia no tenía intención de irse a su nuevo apartamento inmediatamente. En lugar de eso, decidió esperar un rato allí, cerca, para estar al tanto de lo que ocurriera. Se recostó en el asiento, escuchando cómo la lluvia repiqueteaba en el techo del coche y pensando en lo que estaría pasando en ese momento en su antigua casa. Peyton Blackwood, la triunfante ganadora, probablemente ya había comenzado a inspeccionar más detenidamente su nueva adquisición. Y con cada minuto que pasaba, su sonrisa debía de volverse cada vez más forzada, y su triunfo debía de convertirse en perplejidad y ansiedad. Porque en la casa no había nada de valor, nada que tuviera un valor real. Habían desaparecido todos los cuadros caros, los muebles antiguos, los aparatos electrónicos, los vinos de colección de la bodega, la plata y la cristalería. Solo quedaban los muebles básicos, lo suficiente para que la casa no pareciera abandonada, pero nada más. Y sobre la mesa del comedor había otra carpeta con documentos, una copia de la que Lydia se había llevado. Pruebas de que Caleb y Peyton no solo le habían robado la casa, sino que habían participado en un plan criminal que podía llevar a ambos a la cárcel. Lydia se imaginó a Peyton yendo de habitación en habitación, abriendo armarios y cajones, mirando en todos los rincones en busca de los objetos de valor que debían estar allí. Cómo su triunfo se convierte poco a poco en pánico cuando se da cuenta de que ha ganado una cáscara vacía, una casa sin contenido, y entonces Peyton encontraría la carpeta sobre la mesa, la abriría y vería los documentos, las fotos, los planos, todo lo que probaba su culpabilidad y la de Caleb, y se daría cuenta de que no solo habían perdido el botín esperado, sino que se encontraban en peligro de ser descubiertos. El teléfono de Lydia vibró. Un nuevo mensaje de Morrison. Está corriendo por la casa como una loca, parece muy alterada, no para de llamar a alguien, al parecer, a su marido. Lydia sonrió. Todo iba según lo previsto. Pasó otra media hora. La lluvia comenzó a amainar, pasando de ser un aguacero a una llovizna. Lydia recibió otro mensaje de Morrison. Ha llegado su marido. Parece preocupado. Están discutiendo en voz alta. Lydia se imaginó la escena. Caleb, convencido de que su plan había funcionado, llega a la casa que ahora pertenece oficialmente a él y a Peyton. Espera ver un interior lujoso, todas esas cosas que habían planeado vender o utilizar en su nueva vida, y en su lugar se encuentra con habitaciones vacías y una amante enfadada que le grita por no haberle avisado de la desaparición de las cosas. Y entonces encuentran una carpeta con documentos, y se dan cuenta de que Lydia no solo sabía de su plan, sino que se les adelantó y ahora tiene todo lo necesario para destruirlos. Lydia arranca el coche. Ya no tiene nada más que hacer aquí.
Morrison seguirá vigilando y le informará de cualquier acontecimiento significativo, y ella se irá a su nuevo apartamento, se tomará una copa de vino y empezará a planear los siguientes pasos. Al salir a la carretera principal, Lydia echó una última mirada hacia la casa del 226 de Maple Avenue. 12 años de su vida habían quedado allí, en esa casa, con ese hombre. Pero no sentía ni arrepentimiento ni tristeza, solo determinación y una extraña y fría satisfacción por haber logrado burlar a quienes intentaban engañarla. Un coche de policía pasó con las luces encendidas, dirigiéndose hacia su antigua casa. Lydia sonrió. No tenía nada que ver con eso. Seguramente alguno de los vecinos había llamado a la policía por una fuerte discusión. Pero era una buena señal, una especie de presagio de lo que les esperaba a Caleb y Peyton en el futuro. Lydia encendió la radio. Sonó una tranquila melodía de jazz que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Subió el volumen y siguió adelante, hacia su nueva vida, dejando atrás la casa, el matrimonio y a la mujer con la sonrisa de satisfacción que ya había desaparecido de su rostro. Caleb Trent salió corriendo del coche, sin importarle que la lluvia empapara al instante su caro traje. Corrió hacia la casa que ahora, según los documentos, le pertenecía a él y a Peyton, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su interior. Su llamada, llena de pánico y acusaciones, interrumpió su reunión de negocios, una reunión en la que él y sus socios celebraban el éxito de un acuerdo. Ahora, mientras corría hacia el porche, intentaba convencerse de que Peyton simplemente estaba exagerando, que las cosas no eran tan malas como ella las describía. La puerta se abrió antes de que él pudiera sacar las llaves. En el umbral estaba Peyton, pálida, con el pelo revuelto y los ojos ardientes de ira. «¿Dónde está todo?», gritó ella sin dejarle siquiera cruzar el umbral. «¿Dónde están todas las cosas? ¿Dónde están todas las cosas de valor que prometiste? La casa está vacía, Caleb». Él la apartó y entró mirando a su alrededor. El vestíbulo parecía casi igual que siempre. Las mismas paredes, el mismo suelo, el mismo perchero. Pero algo no estaba bien, faltaba algo. «¿Dónde está el cuadro?», preguntó, señalando la pared vacía donde antes colgaba un paisaje marino, comprado por una suma considerable en una subasta 3 años atrás. «¿Y dónde está el espejo con marco de bronce?». Peyton levantó las manos. «¿Me lo preguntas a mí? Llegué, eché a tu mujer y luego empecé a inspeccionar la casa y me di cuenta de que aquí no hay nada, todo lo valioso ha desaparecido. Los armarios están vacíos, la caja fuerte está abierta, incluso la bodega de la que tanto hablabas. Solo hay vino barato y estanterías vacías». Caleb entró en la sala de estar, mirando a su alrededor con creciente horror. Los muebles estaban en su sitio, pero habían desaparecido todos los objetos decorativos, estatuillas, jarrones, objetos de colección que él y Lydia habían reunido durante años. También había desaparecido su orgullo, la colección de discos de vinilo raros que guardaba en un armario especial. Solo quedaba el armario, vacío, con las puertas abiertas como burlándose de él. «No puede ser», murmuró. «Anoche estuve en casa, todo estaba en su sitio». «Evidentemente, tu mujer no es tan tonta como creías», le espetó Peyton siguiéndole por las habitaciones. «Se lo ha llevado todo, todo lo que tenía algún valor». Caleb sintió que le subía la náusea por la garganta. Él y Peyton habían planeado durante meses este plan: poner la casa a su nombre, utilizarla como garantía para obtener un préstamo importante y luego simular un siniestro. Tras el IAO, habrían cobrado el seguro y el préstamo y habrían encontrado la manera de saldar la deuda. Un plan perfecto que ya habían llevado a cabo con éxito en otras ocasiones con otras propiedades inmobiliarias. Pero ahora todo se había ido al traste. «Espera», dijo él tratando de ordenar sus pensamientos. «Pensemos con lógica. Lydia no podía saber nada de nuestros planes.
Quizás simplemente decidió renovar el interior, se llevó los muebles viejos y... «Deja de engañarte a ti mismo», lo interrumpió Peyton. Ella lo sabía todo. Ella misma me dijo que había donado las cosas a una organización benéfica, pero es una mentira evidente. Y eso no es todo. Ven aquí. Ella lo arrastró al comedor, donde había una carpeta abierta con documentos sobre la gran mesa. «Mira lo que nos dejó», dijo Peyton, señalando los papeles con el dedo. «Ella sabe todo el plan. Todo». Caleb se acercó a la mesa, sintiendo que las rodillas le temblaban de miedo. En la carpeta había los documentos que él y Peyton habían ocultado tan cuidadosamente. Pólizas de seguro por cantidades exageradas, datos sobre Bry anteriores, listas de propiedades inmobiliarias que habían utilizado en su plan. Pero lo más aterrador era que allí estaban los documentos de su propia casa, con la firma falsificada de Lydia, junto a la cual alguien, obviamente la propia Lydia, había escrito con rotulador rojo: «Falsificación». «¿De dónde ha sacado todo esto?», susurró él, revisando los papeles con manos temblorosas. «Estos documentos deberían estar en nuestra oficina, en la caja fuerte». «Al parecer, tu esposa era más inteligente de lo que pensabas», comentó Peyton con sarcasmo. «Nos vigilaba. O contrató a alguien». «¿Pero cómo se enteró?». Caleb seguía revisando los documentos febrilmente. «Fuimos tan cuidadosos». Se detuvo en una página. El informe de un detective privado, con fotos de él y Peyton entrando en un hotel, besándose en el coche, cenando en un restaurante. Fechas, lugares, descripciones detalladas. «Contrató a un detective», susurró Caleb. «Dios mío, lo sabe todo, absolutamente todo». «Tenemos que largarnos de aquí», dijo Peyton, empezando a caminar nerviosamente por la habitación. «Si va a la policía con esto...» «Espera», la interrumpió Caleb sin dejar de rebuscar entre los papeles. «Aquí hay algo que no cuadra. Si quisiera entregarnos a la policía, ya lo habría hecho. ¿Por qué dejar aquí copias de los documentos? Es algún tipo de truco». Siguió revisando los papeles hasta llegar a la última página. Era una lista de los activos que le pertenecían a él y a Lydia. Propiedades inmobiliarias, cuentas, inversiones. Frente a cada elemento había anotaciones. «Transferido a nombre de Lydia, Bound Shandy, Tambiyi». Y al final de la hoja, una nota manuscrita. «Revisa tus cuentas personales, Caleb, y las cuentas de la empresa». Sintió un sudor frío en la frente. «Dame el teléfono», le dijo a Peyton. «El mío se ha quedado sin batería». Ella le pasó su smartphone y Caleb entró rápidamente en la aplicación del banco donde guardaba sus ahorros personales. Introdujo la contraseña, esperó a que se cargara y se quedó mirando la pantalla con la mirada perdida. «¿Qué pasa?», preguntó Peyton, preocupada, tratando de mirar por encima de su hombro. «¿Qué hay ahí?». «Cero», susurró. «La cuenta está a cero. Ayer había casi 100,000 y ahora nada». «No puede ser», exclamó Peyton. «No pudo sacar dinero de tu cuenta personal. No tiene acceso». Caleb abrió el historial de operaciones. La última transacción se había realizado la noche anterior. La transferencia de todo el importe a una cuenta desconocida. La transacción se había confirmado con su código de acceso. «Ella sabía mi contraseña», dijo él sin creer lo que veía. «¿Pero cómo? Nunca la anoté, nunca se la dije. ¿Quizás te estaba espiando? ¿Instaló algún programa en tu ordenador?», supuso Peyton mordiéndose nerviosamente los labios. «¿Y qué hay del dinero de la empresa? Comprueba nuestra cuenta comercial conjunta». Caleb abrió otra aplicación e introdujo los datos de acceso corporativos. Un segundo de carga y un nuevo golpe. La cuenta de la empresa también estaba vacía. «Lo ha sacado todo», susurró, dejándose caer en una silla. «Todo el dinero. Tanto el personal como el corporativo. Ha vaciado todas las cuentas». «Pero eso es un robo», gritó Peyton. «No tenía derecho. Podemos demandarla». Caleb se rió con amargura.
¿Y qué le diremos? ¿Que mi mujer robó el dinero que íbamos a utilizar para cometer un fraude al seguro? ¿Que sacó fondos de la cuenta corporativa que usábamos para blanquear dinero? Piensa con la cabeza, Peyton. Si acudimos a la policía, nos arrestarán a nosotros. Peyton palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó en voz más baja. Caleb volvió a mirar los documentos que había sobre la mesa. Entre ellos encontró otra carpeta que no había visto antes. Contenía títulos de propiedad de diversos inmuebles, casas, apartamentos y locales comerciales, que él y Peyton habían adquirido en los últimos años como parte de su plan fraudulento. Pero ahora, junto a cada propiedad, había notas que decían «Bosson», grabada con deuda, bajo investigación de la compañía de seguros. «¿Qué diablos es esto?», murmuró mientras revisaba los documentos. «Yo no he hipotecado estas propiedades, ni he pedido préstamos con ellas como garantía. Pero las firmas en los documentos eran suyas, copias perfectas, indistinguibles de las auténticas, y los sellos de los bancos parecían auténticos. Ella ha falsificado los documentos», dedujo, «igual que nosotros falsificamos su firma en los documentos de la casa. Ha transferido todas las deudas a nuestros nombres, al mío y al tuyo, Peyton». Peyton le arrebató los documentos de las manos y los revisó rápidamente. «No puede ser», susurró. «¿Cómo pudo falsificar tantos documentos? Es imposible». «Trabaja en un bufete de abogados», le recordó Caleb. «Tiene contactos, acceso a documentos, conocimientos, y, obviamente, llevaba tiempo preparándolo». Él siguió rebuscando entre los papeles y, con cada nueva página, la situación parecía cada vez más sombría. Lydia no solo se había llevado el dinero y los objetos de valor de la casa, sino que había destruido metódicamente todo su plan, transfiriéndoles las deudas y creando una intrincada red de obligaciones de la que era imposible salir. «Estamos arruinados», dijo finalmente, recostándose en la silla. «Completamente arruinados y endeudados hasta las cejas. Pero tenemos esta casa», exclamó Peyton. «Podemos venderla y empezar de nuevo». Caleb negó con la cabeza. «No lo entiendes. Las deudas que nos ha endosado superan con creces el valor de esta casa. Además, el documento de transferencia de la propiedad puede ser impugnado. Su firma es falsa y seguro que ya ha presentado una demanda al respecto». «Entonces vendamos la casa rápidamente, antes de que ella haga nada». Peyton le agarró de la mano. «Tengo conocidos que son agentes inmobiliarios y no hacen preguntas innecesarias. Podemos conseguir dinero en efectivo y desaparecer». Caleb la miró con cansancio. «Aún no lo entiendes, ¿verdad? Lydia nos lleva varios pasos de ventaja. Seguro que ya ha presentado los documentos para embargar la propiedad. No podremos vender la casa, ni rápido ni despacio». Se levantó y caminó por la habitación tratando de ordenar sus pensamientos. La situación parecía desesperada. Todas sus cuentas están vacías, todos sus activos están embargados o hipotecados, todos los documentos que los incriminan por fraude han sido copiados y probablemente entregados a las autoridades. «¿Podríamos hablar con ella?», sugirió Peyton tras un largo silencio. «¿Ofrecerle un trato? Le devolvemos la casa y ella ¿no nos denuncia a la policía?». Caleb sonrió con amargura. «¿Y crees que aceptará? Después de todo lo que hemos hecho, después de que la engañara contigo, intentara robar nuestra casa común y falsificara su firma». «Pero vale la pena intentarlo», insistió Peyton. «Tienes su número, llámala». Caleb sacó su teléfono, que había conseguido cargar un poco en el coche, y marcó el número de Lydia. Sonaban los tonos, pero nadie respondía. Al cabo de un minuto, saltó el buzón de voz. «Lydia, soy yo», dijo después de la señal. «Tenemos que hablar. Por favor, llámame». Colgó y miró a Peyton. «No contesta, y dudo que vuelva a llamar». «Entonces tenemos que encontrarla», exclamó Peyton. «¿Dónde puede estar? ¿Con sus padres? ¿Con una amiga?
No lo sé, admitió Caleb. Nos hemos distanciado últimamente. No sé con quién podría haber ido. Peyton resopló. Claro. Estabas demasiado ocupado conmigo como para interesarte por tu esposa. No empieces, le advirtió él. No es momento para acusaciones mutuas. Volvió a la mesa y volvió a revisar los documentos, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna salida a la situación. Entre los papeles encontró otra carpeta con extractos bancarios que mostraban los movimientos de sus cuentas durante los últimos 6 meses. «Mira esto», dijo, tendiéndole la carpeta a Peyton. «Ha estado controlando todas nuestras operaciones financieras. ¿Ves las fechas? Empezó a vigilarnos incluso antes de que pusiéramos en marcha el plan con esta casa». Peyton echó un vistazo a los documentos. «Dios mío, incluso sabe lo de mi cuenta en las Islas Caimán. ¿Cómo ha podido descubrirlo?» «Ya te lo he dicho. Contrató a un buen detective», respondió Caleb con tristeza. «Y, por lo que parece, no escatimó en gastos para la investigación». Siguió revisando los documentos y se topó con un pequeño sobresellado y firmado con su nombre. Dentro había una breve carta de Lydia. «Caleb, si estás leyendo esto, significa que tu plan ha funcionado y que la casa ahora te pertenece formalmente a ti y a tu amante. Felicidades. Pero, como ya habrás comprendido, se trata de una victoria pírrica. Sé todo sobre vuestro plan, cada detalle, cada paso. Sé del fraude al seguro, de la falsificación de documentos, del blanqueo de dinero a través de la agencia inmobiliaria. Y tengo pruebas, todos los documentos, fotos, grabaciones de conversaciones. Pero no voy a entregarte a la policía. Por ahora, tienes 24 horas para devolverme la propiedad legítima de la casa, reconociendo que mi firma fue falsificada. Después de eso, nunca más nos veremos ni nos comunicaremos. Si no cumples con esta condición en el plazo indicado, todas las pruebas se enviarán a la policía, a la compañía de seguros y a la agencia tributaria. Y no intentes buscarme ni amenazarme. Todas las pruebas están ya en manos seguras, con instrucciones de enviarlas a las autoridades si me ocurre algo. Lydia». Caleb le entregó la carta a Peyton, sintiendo cómo todo su interior se enfriaba por el miedo. Ella la leyó y levantó los ojos asustados hacia él. «¿Qué hacemos?» «¿Qué podemos hacer?», dijo él encogiéndose de hombros. «Tendremos que aceptar sus condiciones. No tenemos otra opción». «Pero entonces nos quedaremos sin nada», exclamó Peyton. «Todo nuestro plan ha fracasado», interrumpió Caleb. «Y da gracias si solo perdemos la casa y no acabamos en la cárcel». Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Lydia. «Estoy de acuerdo. Dime qué hay que hacer». La respuesta llegó casi al instante. «Mañana a las 10 de la mañana en la oficina de la notaria Verity Parker. Trae todos los documentos originales de la casa». «¿Quién es Verity Parker?», preguntó Peyton leyendo el mensaje por encima del hombro de Caleb. «Una amiga de Lydia, notaria», respondió él. «Nos conocimos en una de las fiestas de la empresa». Peyton se dejó caer en una silla y se llevó las manos a la cabeza. «Se acabó, ¿verdad? Todo nuestro plan, todos nuestros proyectos, todo se ha echado a perder». Caleb no respondió. Volvió a revisar los documentos, tratando de comprender cómo Lydia había podido descubrir su plan, cómo había reunido todas esas pruebas, cómo había logrado actuar de forma tan sigilosa y eficaz. «Mira», dijo, señalando uno de los informes. «Aquí está el nombre del detective privado que contrató, Avery Morrison. Lo conozco, a veces trabaja para el bufete de abogados de Lydia». «¿Y qué?», preguntó Peyton con indiferencia. «Morrison es un ex policía», explicó Caleb. «Tiene contactos en el departamento. Si Lydia lo utilizó para recabar información, eso significa que podía acceder a bases de datos a las que una persona normal no podría acceder». «¿Qué más da cómo lo hizo?», exclamó Peyton. «Lo importante es que nos ha pillado, y ahora estamos completamente...». No terminó la frase, pero su pensamiento era evidente.
Caleb se acercó a la ventana y miró a la calle. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Al otro lado de la calle, vio un coche aparcado con un hombre al volante. El hombre parecía estar vigilando la casa. «Parece que nos están vigilando», dijo Caleb, alejándose de la ventana. «Hay un hombre sentado en un coche, quizás sea Morrison». «Dios mío, nos están vigilando». Peyton encendió un cigarrillo nerviosamente, sin prestar atención al hecho de que Caleb siempre había prohibido fumar en casa. «¿Qué hacemos? ¿Quizás deberíamos huir? ¿Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde?» «¿Y a dónde irías?», preguntó Caleb con cansancio. «¿Sin dinero, con deudas y con un posible proceso penal?» «No, la única salida es hacer lo que pide Lidia, devolverle la casa y esperar que cumpla su palabra y no vaya a la policía». «¿Y si no lo hace?». Caleb se encogió de hombros. «Entonces estaremos acabados, pero de todos modos no tenemos otra opción». Volvió a sentarse a la mesa y comenzó a recoger los documentos para guardarlos en las carpetas, tratando de poner un poco de orden en ese caos. De repente, su atención se centró en otro documento que había caído debajo de la mesa. Lo recogió y se quedó paralizado al leer su contenido. «¿Qué hay ahí?», preguntó Peyton al ver su reacción. «Un extracto bancario», respondió Caleb lentamente. «Una cuenta a nombre de Lidia en el banco First National. Hay casi $1 millón en la cuenta». «¿1 millón?», exclamó Peyton. «¿De dónde ha sacado tanto dinero?» Es nuestro dinero», susurró Caleb, leyendo detenidamente los detalles del extracto. «Fíjate en las fechas de los ingresos. Coinciden exactamente con las cantidades que pasaban por nuestro sistema. De alguna manera, ha desviado el dinero de todas las operaciones a su cuenta». Peyton le arrebató el documento de las manos. «No puede ser. Eso significa que no solo ha destruido nuestro plan», concluyó Caleb por ella. «Lo ha utilizado en su propio beneficio. Se ha quedado con todo el dinero». «Pero eso es un robo», protestó Peyton. «Nos ha robado nuestro dinero». «Dinero obtenido de forma fraudulenta», le recordó Caleb. «Si lo denunciamos, tendremos que explicar el origen de esos fondos. Y eso es el camino seguro a la cárcel». Peyton se desplomó en una silla, consciente de la magnitud de la catástrofe. «Nos ha ganado en todos los frentes. Se ha llevado el dinero, la casa, nos ha dejado endeudados y aún nos amenaza con una acusación penal». «Sí», asintió Caleb. «¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ni siquiera puedo culparla. En su lugar, probablemente habría hecho lo mismo». «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó Peyton. «Nos ha destruido, todo por lo que hemos trabajado durante años». «No», negó Caleb con la cabeza. «Nos hemos destruido a nosotros mismos. En el momento en que decidimos que podíamos engañarla, robarle su casa, su vida, la subestimamos y ahora estamos pagando por ello». Se acercó a la barra, sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió la bebida y le tendió un vaso a Peyton. «Por nuestra victoria pírrica, por la casa que no nos pertenece». Peyton no cogió el vaso, solo lo miró con una mezcla de ira y desesperación. «¿Y ahora qué? ¿Simplemente rendirnos? ¿Dejar que se lo lleve todo?». «¿Y qué propones tú?», preguntó Caleb. «¿Luchar? ¿Amenazarla? ¿Intentar encontrar una laguna legal? Ella lo ha previsto todo. No tenemos otra opción». Se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. «Mañana a las 10 en la notaría. Firmaremos todos los papeles, le devolveremos la casa y rezaremos para que cumpla su palabra y no vaya a la policía. Y luego pensaremos en cómo seguir adelante». «¿Juntos?», preguntó Peyton en voz baja. Caleb la miró fijamente. «No lo sé. Después de todo lo que ha pasado, no estoy seguro de que sea una buena idea». Se dio la vuelta y volvió a acercarse a la ventana. El coche al otro lado de la calle seguía allí, testigo silencioso de su fracaso. Caleb corrió la cortina y volvió a la mesa, donde siguió reuniendo documentos. «Hay que prepararse para la reunión de mañana», dijo.
recopilar todos los documentos originales tal y como ella pidió. ¿Y si es una trampa?, preguntó Peyton. ¿Y si llama a la policía directamente a la oficina del notario? Entonces que así sea, respondió Caleb. De todos modos, no tenemos otra opción. Estamos acorralados. Miró el reloj. Ya era casi medianoche. El día siguiente prometía ser uno de los más difíciles de su vida, pero ahora tenía que concentrarse en los documentos, prepararse para la reunión que, posiblemente, determinaría su futuro. Peyton lo observaba en silencio, sin poder creer aún que su plan tan cuidadosamente elaborado se hubiera derrumbado de forma tan repentina e irreversible, que la mujer que consideraban una presa fácil resultara ser una auténtica estratega que les había superado en todos los aspectos. Y fuera de la ventana, al otro lado de la calle, el hombre del coche seguía observando, testigo silencioso del fracaso de sus planes. Lidia se despertó con la brillante luz del sol que se colaba a través de las persianas de su nuevo dormitorio. Por un momento se sintió desorientada. La habitación le resultaba extraña, desconocida. Luego le volvieron los recuerdos del día anterior y sonrió al mirar el techo blanco con una lámpara de araña moderna. Su nuevo apartamento estaba situado en la parte oeste de Omaha, en un tranquilo complejo residencial con vistas al parque. El estilo era minimalista y moderno, muy diferente al interior tradicional de su casa con Caleb en Maple Avenue. Fue una elección consciente, nueva vida, nuevo estilo, nuevo comienzo. Lidia se estiró, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Abrió las persianas y miró el parque matutino, donde ya había gente paseando a sus perros y deportistas corriendo. Una mañana de sábado normal para todos, excepto para ella. Para Lidia, era la primera mañana de su nueva vida independiente. Se dirigió a la cocina, donde la mayoría de las cosas aún estaban en cajas. Solo la cafetera estaba desembalada e instalada. Las prioridades estaban bien establecidas. Lidia se preparó un café fuerte y se sentó en la barra de la cocina, abriendo su ordenador portátil. Lo primero que hizo fue revisar el correo electrónico. Entre los mensajes había uno de Verity Parker, su amiga notaria, marcado como Bye-Bye. Lidia lo abrió. Todo salió según lo previsto. Caleb y su novia firmaron todos los documentos. La casa vuelve a ser oficialmente tuya. Parecían abatidos por si te interesa saberlo. Especialmente él. Guardaré los documentos en la caja fuerte, como me pediste. Llámame cuando estés lista para vernos. Lidia sintió una oleada de satisfacción. No era alegría, no. Había demasiado dolor y traición detrás de esta historia como para sentir una alegría sincera. Pero sí satisfacción. El plan había funcionado y ahora volvía a ser dueña de la casa que ella y Caleb habían comprado juntos 12 años atrás. Una casa que tenía pensado poner a la venta en breve. La siguiente era una carta de Avery Morrison, el detective privado. Señora Trent, siguiendo sus instrucciones, he preparado todo el material para entregarlo a las fuerzas del orden. Espero su confirmación para seguir adelante. Lidia se quedó pensativa. Ahora que había recuperado la casa, tenía dos opciones: entregar a Caleb y Peyton a la policía o dejarlos marchar. Decidió esperar antes de responder a Morrison, no por compasión hacia su exmarido, sino por motivos prácticos. Debía pensarlo detenidamente. Después de terminar su café, Lidia abrió un nuevo correo electrónico y comenzó a hacer una lista de cosas que hacer durante la semana siguiente. Tenía que desempacar, comprar los muebles que faltaban y cambiar todas las facturas a la nueva dirección y, por supuesto, formalizar el divorcio. Trabajaba de forma metódica y estructurada, igual que había planeado su venganza. El teléfono vibró. Era una llamada entrante. En la pantalla apareció el nombre de Caleb. Lidia miró la pantalla sin sentir ninguna emoción, ni ira, ni dolor, ni ganas de responder. Cuando la llamada terminó, llegó un mensaje. Lidia, tenemos que hablar. Por favor, es importante.
Borró el mensaje y volvió a la lista de tareas pendientes. No tenía nada que decirle a Caleb. Todas las palabras se habían dicho a través de acciones, a través de una venganza cuidadosamente planeada y ejecutada. Alrededor del mediodía, Lydia decidió dar un paseo por el barrio para familiarizarse mejor con la zona. Era un cálido día de octubre, uno de esos raros días de finales de otoño en los que el sol aún conserva parte de su calor veraniego. Se puso un abrigo ligero y salió del apartamento. El barrio resultó ser agradable. Calles tranquilas, casas bien cuidadas, mucha vegetación. No se parecía en nada al antiguo barrio en el que vivían ella y Caleb, y eso también formaba parte del plan. Una nueva vida, un nuevo entorno, nuevas oportunidades. Entró en una pequeña cafetería en la esquina del parque y pidió un té y un sándwich. Sentada junto a la ventana, Lydia observaba a los transeúntes, disfrutando de su anonimato. Aquí nadie la conocía como la señora Trent, la esposa de Caleb. Aquí era simplemente Lydia, una mujer que comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de un mensaje entrante. Esta vez no era Caleb, sino su compañera del bufete de abogados, Nina. ¿Has oído las noticias? La policía ha ido a la compañía de seguros de Caleb. Dicen que una fuente anónima ha proporcionado pruebas de fraude. Toda la oficina no habla de otra cosa. Lydia frunció el ceño. Ella no había enviado las pruebas a la policía. La carpeta con los documentos seguía en su caja fuerte. Alguien más lo había hecho por ella. Rápidamente le respondió a Nina. Gracias por la información. No quiero hablar de eso ahora. Luego abrió el sitio web de noticias de Omaha y encontró una breve nota. La compañía de seguros Central Nebraska Policies está siendo investigada por sospecha de fraude. Según datos no confirmados, varios empleados de la compañía podrían haber participado en un plan para inflar los pagos de seguros. El nombre de la compañía era correcto. Caleb trabajaba allí. Pero, ¿quién podría haber proporcionado las pruebas? ¿Morrison? No, él no habría actuado sin una orden directa de ella. Quizás alguien más había participado en la trama y había decidido salvarse a sí mismo delatando a los demás. Lydia pagó la cuenta y salió de la cafetería, reflexionando sobre esta nueva información. Si la policía realmente había iniciado una investigación, Caleb y Peyton estarían en grave peligro. Su estafa era lo suficientemente grande como para garantizarles una pena de cárcel. Una parte de ella sentía satisfacción al pensar en ello. Se merecían el castigo por sus actos, pero otra parte sentía una extraña vacío. La venganza se había consumado, incluso a mayor escala de lo que ella había planeado, pero no le proporcionó el alivio esperado. Al regresar al apartamento, Lydia encontró 3 llamadas perdidas más de Caleb y un nuevo mensaje. Lydia, sé que no quieres hablar conmigo, pero es una cuestión de vida o muerte. La policía ha recibido unos documentos. Han llegado a la oficina. Por favor, si es cosa tuya, detén esto. Haré todo lo que me digas. No respondió. En su lugar, llamó a Avery Morrison. Avery, soy Lydia Trent. ¿Has oído las noticias sobre la inspección policial en la empresa de mi marido? Sí, acabo de enterarme, respondió el detective. Quiero asegurarte que yo no tengo nada que ver con esto. No he entregado ningún documento sin tu permiso. Te creo, dijo Lydia. Pero entonces, ¿quién lo ha hecho? Tengo una sospecha, comenzó Morrison con cautela. ¿Recuerda que le dije que otros empleados de la compañía de seguros podrían haber participado en la trama de su marido? Es posible que alguno de ellos se enterara de los problemas y decidiera salvar su pellejo convirtiéndose en informante. Tiene sentido, asintió Lydia. ¿Qué debo hacer ahora? Nada, respondió Morrison con firmeza. Manténgase al margen de este asunto. Ha recuperado su casa y ha protegido sus activos. El resto no es problema suyo. Gracias por el consejo, dijo Lydia y terminó la conversación.
Volvió a desempacar sus cosas tratando de distraerse de los pensamientos sobre Caleb y la investigación policial, pero el teléfono seguía vibrando con sus mensajes. «Lydia, por favor, contéstame. Estoy desesperado. Se han llevado todos los documentos de la oficina. Peyton está histérica. Sé que me he ganado tu enfado, pero ayúdame por última vez». Finalmente, no pudo resistirse y respondió con un breve mensaje. «No es cosa mía. No he entregado los documentos a la policía, pero no puedo ayudarte. Nuestros caminos se han separado. No me escribas más». Después de eso, bloqueó su número. Esa etapa de su vida había terminado y no necesitaba recordatorios de ella. Por la noche, cuando ya había desempaquetado y colocado la mayor parte de sus cosas, Lydia se sentó en el nuevo sofá con una copa de vino y su portátil. Entró en la página web de noticias de Omaha y descubrió que la historia con la compañía de seguros había tenido un nuevo giro. 2 empleados de la compañía de seguros Nebraska Central Policies han sido detenidos por sospecha de fraude. Según fuentes cercanas a la investigación, se trata de una trama de fraude a gran escala en la que está implicada la agencia inmobiliaria Blackwood Estate. No se mencionaban nombres, pero Lydia no tenía ninguna duda de que se trataba de Caleb y Peyton. Su predicción se había cumplido incluso antes de lo que esperaba. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. La Omaha nocturna se extendía ante ella. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. Una extraña sensación de libertad y soledad la invadió. 12 años de matrimonio habían terminado no solo con un divorcio, sino con un completo desastre para Caleb. Debería haber sentido triunfo, pero en cambio solo sentía una tranquila satisfacción y el deseo de seguir adelante. A la mañana siguiente, Lydia se despertó con una llamada. Esta vez era Verity. «Lydia, ¿has visto las noticias?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Sí, las he visto», respondió Lydia, sentándose en la cama. «¿Y qué opinas al respecto?». «Sinceramente, no lo sé», admitió Lydia. «No fui yo quien entregó los documentos a la policía». «Pero ibas a hacerlo, ¿no?». Verity parecía sorprendida. No estaba segura. Quería pensarlo bien primero. Pero alguien tomó la decisión por mí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Lydia miró por la ventana al cielo matutino. Ahora empiezo una nueva vida. Sin Caleb, sin esta historia, sin el pasado. Suena bien, aprobó Verity. Por cierto, si necesitas trabajo, hay un puesto vacante de administradora en mi oficina. Sé que no es lo mismo que en un bufete de abogados, pero... En realidad, suena interesante, la interrumpió Lydia. Justo estaba pensando en cambiar de trabajo. No quiero volver al antiguo bufete, hay demasiados recuerdos y preguntas. Entonces ven el lunes y discutiremos los detalles. Después de hablar con Verity, Lydia sintió que se le abrían nuevas perspectivas. Una nueva casa, quizás un nuevo trabajo, gente nueva. La vida continuaba, a pesar de la traición y el dolor. Pasó el día arreglando el apartamento y haciendo planes para el futuro. Por la noche, decidió revisar el correo y encontró una carta de una dirección desconocida. El asunto de la carta decía, información sobre KT y PB. Lydia supo inmediatamente de quién se trataba y abrió el correo. Señora Trent, soy empleado de la compañía de seguros donde trabajaba su marido. Quiero que sepa que fui yo quien pasó la información a la policía. Hace unos meses descubrí algunas irregularidades en los documentos y comencé mi propia investigación. Cuando estaba listo para acudir a la policía, me enteré de que usted también estaba recopilando información. Seguí el desarrollo de los acontecimientos y, cuando vi que había recuperado su casa, decidí que era el momento de actuar. Espero que no se ofenda. La justicia debe prevalecer. Firmado. Alguien que también ha sido víctima. Lydia leyó la carta varias veces, tratando de averiguar quién podría haberla escrito. ¿Quizás alguno de los compañeros de Caleb que también había sido víctima de sus estafas? ¿O alguien que simplemente no podía aceptar la injusticia? Al fin y al cabo, eso no importaba.
Lo importante era que la verdad había salido a la luz y que los culpables serían castigados. Y no por su mano, así lo había dispuesto el destino. La semana pasó rápidamente. Lidia amuebló su nuevo apartamento, comenzó a trabajar en la oficina de Verity y presentó los papeles del divorcio. Su vida tomaba un nuevo rumbo y se sentía tranquila y segura. El viernes, al volver del trabajo, compró un periódico y vio un pequeño artículo en la tercera página. Una pareja acusada de fraude a una aseguradora, Caleb Trent y Peyton Blackwood, serán juzgados por fraude, falsificación de documentos y blanqueo de dinero. Según la investigación, el importe de los daños supera los $2 millones. Lidia dejó el periódico a un lado. Se habían dado a conocer los nombres y se habían presentado los cargos. Ahora se trataba de un asunto de justicia, no de su venganza personal. Por la noche recibió una carta de su abogado. Señora Trent, debido al arresto de su marido, el proceso de divorcio puede prolongarse. Sin embargo, dadas las circunstancias, es probable que el tribunal se ponga de su parte en todos los aspectos. He preparado todos los documentos necesarios. La espero en la oficina el lunes para firmarlos. Lidia respondió con un breve «de acuerdo» y cerró el correo. Luego, abrió el libro que había empezado a leer antes de toda esta historia de infidelidad y venganza. Una novela sobre una mujer que viaja por el mundo después de divorciarse. Antes, esta historia le parecía inventada, pero ahora veía en ella un reflejo de su propia experiencia. Al día siguiente, Lidia decidió ir a su antigua casa en Maple Avenue por última vez, antes de ponerla a la venta. Aparcó enfrente y se quedó mirando durante un buen rato la familiar fachada, el cuidado césped, el porche donde hasta hacía poco estaba Peyton con su sonrisa de satisfacción. Ahora la casa parecía vacía, abandonada. No había luces encendidas en las ventanas y el césped comenzaba a crecer. Lidia no sentía nostalgia ni remordimientos, solo la comprensión de que esa etapa de su vida había terminado. Llamó al agente inmobiliario con el que había acordado la venta. «Estoy lista para poner la casa en el mercado. Podemos empezar el lunes». «Perfecto», respondió el agente inmobiliario. «Prepararé todos los documentos. Teniendo en cuenta la ubicación y el estado de la casa, creo que podremos conseguir un buen precio». Lidia se despidió y colgó el teléfono. El dinero de la venta de la casa sería la base de su nuevo futuro. Ya estaba pensando en inversiones, quizá en montar su propio negocio. Tenía muchas ideas y ahora tenía la libertad para llevarlas a cabo. Antes de marcharse, miró la casa por última vez, despidiéndose mentalmente del pasado. Los 12 años que había pasado allí no habían sido en vano. Habían sido una lección, una experiencia, parte del camino que la había llevado hasta donde estaba ahora. De vuelta en su nuevo apartamento, Lidia abrió el portátil y empezó a trazar un plan para el año siguiente. El trabajo en la oficina de Verity era una solución temporal mientras pensaba en los siguientes pasos. Quizás valía la pena formarse más o abrir su propia consultoría, aprovechando su experiencia en el bufete de abogados. Las posibilidades parecían infinitas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre, libre de obligaciones, de las expectativas de los demás, de la sombra de la traición. El último punto del plan de Lidia era viajar. Después de todo lo que había pasado, se merecía un descanso, quizás Europa o Asia. Abrió una página web con ofertas de viajes y empezó a mirar las opciones, sintiendo cómo crecía en su interior la emoción y la expectación. Afuera estaba oscureciendo y las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Lidia miró el panorama nocturno de Omaha, su nuevo apartamento y el plan de futuro en la pantalla de su portátil. Era el final de una historia y el comienzo de otra, la historia de una mujer independiente y fuerte que no permitió que la traición la derribara, sino que la convirtió en un trampolín hacia una nueva vida. Sonrió,
Cerró el portátil y se acercó a la ventana. El futuro la esperaba, lleno de nuevas oportunidades y libertad, y ella estaba preparada para ello.